El asfalto del diablo. La carretera tiene sus propias leyendas, historias que recorren de boca en boca entre nosotros, los camioneros, como advertencias nunca escritas. Pero nunca creí en ellas, hasta aquella ruta. Mi nombre es Alejandro, un hombre de 38 años, oriundo de México, quien encontró en Estados Unidos no solo un hogar, sino también un campo de batalla profesional. Las extensas y a menudo solitarias autopistas del país. Mi vida, marcada por el rugido constante del motor y el paisaje cambiante a través de la ventanilla, me llevó de Texas, donde mi familia y yo nos establecimos en busca del sueño americano, a destinos tan diversos como los propios Estados Unidos. Aquella vez, mi carga y yo partimos de Texas hacia un lugar remoto en Montana, un trayecto que prometía ser tan rutinario como cualquier otro. Desde mi más tierna infancia, he estado fascinado por los imponentes camiones y por las emocionantes historias que mi abuelo, con su voz grave y llena de nostalgia, solía contar sobre ellos. Narraba con pasión cómo estos colosos de acero atravesaban vastos continentes, llevando en su interior no solo cargas físicas, sino también cargas mucho más etéreas. Esperanzas, sueños, y a veces, incluso promesas silenciosas. Esas historias plantaron en mí la semilla de un profundo amor por la carretera, un deseo irrefrenable de convertirme en parte de ese mundo nómada y libre. Con el paso de los años, ese deseo no hizo más que crecer, guiándome a convertirme en uno de esos valientes nómadas del asfalto que, día tras día, se enfrentan a la soledad y a la inmensidad de las carreteras. En el núcleo de mi corazón se arraigó la comprensión de que cada kilómetro recorrido no era solo por mí, sino por algo mucho mayor. Mi esposa, Lucía, una mujer de inquebrantable fortaleza y comprensión, junto a nuestros 2 hijos, han sido el faro que guía cada uno de mis viajes. Ellos, con su amor y apoyo incondicional, se han acostumbrado a las largas ausencias que mi profesión impone, sabiendo profundamente que cada partida, cada adiós momentáneo, es en realidad un acto de amor, una promesa de un futuro mejor. Esta comprensión mutua ha tejido una red de seguridad emocional en nuestra familia, permitiéndonos enfrentar juntos las pruebas que la vida nos presenta, fortaleciendo los lazos que nos unen, a pesar de las millas que a menudo nos separan. En este equilibrio entre mi pasión por la carretera y mi amor por mi familia, he encontrado mi propósito, navegando por el vasto mar de asfalto con la esperanza de un mañana lleno de promesas cumplidas. Mientras avanzaba a través del vasto y cambiante paisaje de Nuevo México, noté cómo la tierra misma comenzaba a revelar una nueva faceta, casi como si se estuviera transformando ante mis ojos. Fue precisamente en este tramo del viaje donde me encontré con un pequeño pueblo, un lugar que parecía haber sido olvidado no solo por el tiempo, sino por la misma modernidad que lo rodeaba. A medida que el sol iniciaba su descenso hacia el horizonte, se despedía lanzando un fulgor de tonalidades naranjas intensas. Estas últimas luces del día se extendían sobre el pueblo, proyectando sombras alargadas y dramáticas que se entrelazaban con las antiguas estructuras de madera y ladrillo. Estas edificaciones, que marcaban la única calle principal del pueblo, parecían contar historias de tiempos mejores, ahora solo susurradas por el viento. En este escenario, la vida parecía haberse detenido, o quizás simplemente se ocultaba a la vista de los forasteros. El único testigo del paso del tiempo era el viento, que danzaba entre las hojas secas, arrastrándolas en un baile silencioso a través de las calles vacías. Había en este baile una especie de música sin sonido, una melodía compuesta por el roce de las hojas contra el suelo desgastado. Esta coreografía de elementos naturales aportaba una vibrante energía a un lugar que, a primera vista, podría parecer abandonado y sin vida. La belleza intrínseca del pueblo residía precisamente en esta soledad y abandono. No era una sensación de desolación lo que el lugar inspiraba, sino más bien una impresión de tenacidad y resistencia. Era como si, a pesar de haber sido relegado al olvido por el mundo exterior, el pueblo se mantuviera firme,
preservando su esencia contra todo pronóstico. Este aire de dignidad en la desolación transformaba el paisaje en algo más que un mero conjunto de edificios antiguos. Lo convertía en un testamento de la perseverancia frente al implacable paso del tiempo. En este contexto, el pueblo casi olvidado por el tiempo no solo servía como telón de fondo para la historia que estaba a punto de desplegarse, sino que también se convertía en un personaje silencioso, pero poderosamente presente en el relato que comenzaba a tomar forma. Continué mi camino, pero algo en el ambiente cambió. El aire se volvió denso, como si cargara con el peso de incontables historias no contadas. Ignoré la sensación, atribuyéndola al cansancio. No obstante, cuando la radio comenzó a fallar, una inquietud se anidó en mi pecho. La estática llenaba la cabina cada vez que intentaba sintonizar alguna emisora, un fenómeno que nunca había experimentado con tanta intensidad. La noche cerró sobre mí con una oscuridad que parecía devorarlo todo. Fue entonces cuando lo vi, un cartel desgastado por el tiempo que señalaba un atajo hacia Montana. El asfalto del diablo. Rezaba con letras que parecían burlarse de la prudencia. Recordé las historias, esas leyendas urbanas que hablaban de caminos que prometían acortar distancias pero que, en realidad, te llevaban a destinos inesperados, a menudo peligrosos. La razón me decía que siguiera por la ruta principal, pero la curiosidad y el deseo de llegar a casa antes de abrazar a Lucía y a mis hijos me empujaron hacia ese desvío. El camino era angosto, rodeado de densos bosques que parecían cerrarse a mi paso. El sonido del motor resonaba extrañamente apagado, como si la naturaleza misma intentara silenciarlo. Cada kilómetro recorrido me hacía cuestionar mi decisión, pero el orgullo y la obstinación me mantenían en ruta. No fue sino hasta que la luna se alzó en el cielo, enorme y de un color rojizo que nunca había visto, que la verdadera naturaleza de mi viaje se reveló. Delante de mí, la carretera se desvanecía en una neblina espesa, y de ella surgían figuras y escenas que desafiaban la lógica, árboles retorciéndose en angustia, animales con hoyos que brillaban con una luz antinatural, y el sonido, ese murmullo constante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi percepción del tiempo y del espacio comenzó a distorsionarse. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y el aire se llenó de una electricidad que hacía que cada vello en mi cuerpo se erizara. A pesar de mi temor creciente, algo dentro de mí se negaba a dar media vuelta. Quizás era el orgullo, quizás la incredulidad. Después de todo, ¿cómo podría algo tan absurdo como un camino maldito existir en nuestro mundo moderno? Sin embargo, la realidad de mi situación se hizo imposible de ignorar cuando, adelante en la carretera, una figura se materializó a través de la niebla. No era humana, ni animal. Era algo otro, una silueta oscura que parecía absorber la poca luz que la luna roja proyectaba. Mi primer impulso fue frenar, pero algo me dijo que eso sería un error fatal. Así que, manteniendo la velocidad, dirigí mi mirada hacia adelante, intentando no prestar atención a la figura que, sentí, me devolvía la mirada. Entonces, como si hubiera pasado por una barrera invisible, la figura y la niebla desaparecieron, dejándome de nuevo en una noche clara y sobre una carretera que reconocía. Estaba de vuelta en la ruta principal hacia Montana, como si nunca hubiera tomado ese desvío. Mi alivio fue inmenso, pero también lo fue mi confusión. ¿Había sido todo una ilusión, un truco de mi mente cansada? Los días siguientes a mi llegada a Montana fueron extraños. No podía quitarme de la cabeza la experiencia en el asfalto del diablo. Decidí investigar, descubriendo historias similares contadas por otros camioneros, historias que nunca habían osado compartir por miedo al ridículo. Pero no había explicaciones, no había respuestas, solo más preguntas. Mi vida continuó, pero algo dentro de mí cambió. Ya no veía las carreteras como simples vías de concreto y asfalto. Ahora eran entidades vivas, con secretos oscuros y advertencias para aquellos que, como yo, habían osado desafiar su naturaleza.
El mensaje que el asfalto del diablo me dejó fue claro. Hay cosas en este mundo que están más allá de nuestro entendimiento, realidades que se esconden en los rincones olvidados y en las rutas menos transitadas. Aunque seguí adelante con mi vida, con mi familia y mi trabajo, nunca volví a ser el mismo. La carretera me había cambiado, y la marca de aquel encuentro se quedaría conmigo para siempre. Así, con el tiempo, yo mismo me convertí en una de esas historias que se susurran entre camioneros en paradas de descanso y cafeterías de carretera. Un recordatorio constante de que, en ocasiones, lo mejor es seguir por el camino conocido y dejar que los misterios sigan sin respuesta. Porque en El asfalto del diablo, encontré algo más que una leyenda urbana. Encontré la prueba de que el mundo es más extraño y más vasto de lo que jamás podríamos imaginar. Y eso, amigos míos, es un conocimiento tanto maravilloso como aterrador.